Hubo un día, y no está escrito en ninguna placa, ni en ningún monumento, en que la relación entre Cuba y la Unión Soviética cambió para siempre. No fue durante una visita oficial, ni en una reunión multitudinaria, ni siquiera frente a las cámaras. Ocurrió en silencio, en un cruce de ideas tan radical, tan irreconciliable, que terminó partiendo la historia de la isla en dos. De un lado estaba Fidel Castro, el comandante que llevaba 3 décadas moldeando un país a su imagen. Del otro, Mikhail Gorbachov, el reformista que llegó al Kremlin decidido a desmontar, pieza por pieza, el viejo sistema soviético. La colisión fue inevitable y devastadora. Este episodio explora cómo, cuándo y por qué esos dos mundos dejaron de hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué Fidel vio en la perestroika no una reforma, sino una traición? Y cómo esa ruptura terminó arrastrando a Cuba hacia la crisis más profunda de su historia moderna, el periodo especial. Prepárate para conocer los discursos, los silencios y las tensiones ocultas que definieron un divorcio político cuyos efectos todavía podemos sentir. Antes de que Gorbachov apareciera en escena, Cuba vivía en una estabilidad extraña. No era prosperidad, pero tampoco era miseria. Era algo más complejo, una economía artificial sostenida por un subsidio geopolítico sin precedentes. Desde 1972, tras la entrada al CAME, la isla funcionaba bajo una lógica distinta al resto del mundo. Cuba no competía, Cuba era sostenida. Cada año, Moscú compraba millones de toneladas de azúcar cubano a precios irreales. A veces 5 veces por encima del valor en el mercado mundial. A eso se sumaban créditos blandos, equipamiento industrial, tecnología militar y, sobre todo, petróleo. Mucho petróleo. Hasta 13 millones de toneladas por año. Y aquí venía la jugada maestra. Cuba consumía solo una parte. El resto lo revendía en el mercado internacional a precios occidentales. La isla, sin tener pozos significativos, se convirtió en un país reexportador de petróleo. Era un truco económico brillante y profundamente frágil, porque ese flujo de riqueza no dependía de la productividad cubana, ni del comercio internacional, ni de las leyes del mercado. Dependía de la voluntad política de un hombre sentado en el Kremlin. Si ese hombre cambiaba, todo cambiaba. Y en 1985, ese hombre cambió. Cuando Mikhail Gorbachov llegó al poder en 1985, el mundo lo recibió como un milagro político. Un reformista joven, carismático, culto, decidido a salvar un imperio que ya no podía sostener su propio peso. Perestroika, reestructuración económica. Glasnost, transparencia, apertura, crítica pública. Para Occidente, aquello sonaba a modernización. Para la prensa, era un renacimiento soviético. Para los académicos, la señal de que el socialismo podía reformarse sin caer. Pero para Fidel Castro, era una herejía. A diferencia del resto del bloque socialista, Cuba había construido su identidad revolucionaria sobre la idea de resistencia absoluta. Fidel creía en la austeridad, en el sacrificio, en la disciplina política, no en reformas ni en aperturas peligrosas. Cuando escuchó a Gorbachov hablar de democratización, Fidel lo interpretó como un retroceso. Cuando el líder soviético criticó la burocracia, Fidel lo vio como un ataque al modelo de partido único. Y cuando comenzó a permitir críticas a Lenin y Stalin, Fidel entendió que la ortodoxia marxista-leninista, la que había sostenido su revolución, estaba siendo desmantelada. Mientras Europa aplaudía, La Habana encendía todas las alarmas. Para Fidel, Gorbachov estaba abriendo una caja de Pandora. Si el pueblo soviético podía criticar al sistema, también podría derribarlo. ¿Y si el modelo soviético se derrumbaba? ¿Qué pasaría con Cuba, un país 100% dependiente de esa relación? Por primera vez en mucho tiempo, Fidel Castro vio un futuro en el que el enemigo no estaba en Washington, sino en Moscú. La ruptura no se firmó en una mesa. No hubo declaraciones oficiales. No hubo gritos, ni portazos, ni escándalos internacionales. La ruptura comenzó con un discurso.
El 26 de julio de 1988, en Santiago de Cuba, Fidel pronunció uno de los discursos más tensos de su carrera. A diferencia de sus celebraciones épicas o sus denuncias contra Estados Unidos, este mensaje tenía otro destinatario, la Unión Soviética. Más específicamente, Gorbachov. Sin mencionarlo por su nombre, Fidel lanzó una crítica directa. Los problemas del socialismo no se resuelven copiando modelos ajenos ni haciendo concesiones al capitalismo. La frase tenía un propósito evidente. Era una advertencia. Era la primera señal pública de que Castro no estaba dispuesto a seguir el camino reformista que se expandía por todo el bloque socialista. En Moscú, el mensaje no cayó bien. Pero Gorbachov no respondió. Estaba demasiado ocupado apagando incendios internos como para iniciar un conflicto con un aliado caribeño. Sin embargo, la distancia se ensanchó. A partir de ese día, la confianza política se rompió. La Unión Soviética empezó a tratar a Cuba más como un socio costoso que como un aliado estratégico. Y Fidel entendió algo que había evitado pensar durante 20 años. La revolución cubana había sido sostenida por la Guerra Fría, y la Guerra Fría estaba llegando a su fin. Ese fue el verdadero comienzo del divorcio. Lo que vino después, la caída del muro, la desintegración del bloque socialista, el desabastecimiento total, el periodo especial, fue simplemente la consecuencia inevitable. En abril de 1989, tras meses de tensiones acumuladas, Gorbachov aterrizó finalmente en La Habana. Para el mundo fue un acontecimiento histórico, el líder de la Unión Soviética visitando al aliado caribeño más emblemático del socialismo internacional. Pero quienes estuvieron allí aseguran que el ambiente era otra cosa. Desde el primer instante se notaba que no era el encuentro cálido de dos líderes que compartían una visión común. Era una reunión fría, diplomática, calculada. Un acto simbólico que ambos sabían que no cambiaría nada. Fidel lo recibió con protocolo, pero no con entusiasmo. Por fuera, sonrisas para las cámaras. Por dentro, un choque irreparable. Gorbachov venía a hablar de reformas, racionalización económica y reducción de subsidios. Fidel esperaba apoyo incondicional y continuidad estratégica. Durante las reuniones privadas, la distancia se hizo brutalmente evidente. Los soviéticos insistían en que Cuba debía modernizarse y eliminar gastos improductivos. Fidel respondía con largas intervenciones donde defendía el sacrificio revolucionario, la disciplina ideológica, la soberanía. No había punto de encuentro. Era como si hablasen idiomas políticos distintos. Al final de la visita, ambos sabían que nada sería igual. Gorbachov se marchó convencido de que Fidel vivía anclado en un modelo insostenible. Fidel lo vio marcharse con la certeza de que la URSS estaba traicionando los fundamentos del socialismo. Pocos meses después, caería el muro de Berlín. El mundo estaba cambiando sin esperar a nadie. Y Cuba iba quedando sola. Mientras Gorbachov intentaba modernizar la URSS, su propio país comenzaba a desmoronarse. Repúblicas en rebeldía, protestas masivas, economía paralizada, crisis de legitimidad, tensiones internas dentro del Partido Comunista. Desde La Habana, Fidel observaba todo con una mezcla de incredulidad y furia. No podía aceptar que un líder socialista permitiera críticas públicas al sistema. No podía comprender cómo el Kremlin cedía terreno. No podía imaginar que Gorbachov sería el hombre que permitiría la caída del que había sido el principal contrapeso del poder estadounidense durante medio siglo. Y lo que es peor, no podía detenerlo. Cuando el muro de Berlín se desplomó, Fidel lo vivió como una derrota personal. Pero cuando la URSS se disolvió en diciembre de 1991, la derrota dejó de ser simbólica. Fue económica, estructural, inmediata, total. El día en que la bandera soviética fue arriada en el Kremlin, Cuba perdió el 85% de su comercio exterior, las importaciones de combustible, los créditos preferenciales, el mercado asegurado para su azúcar, y su principal aliado político en el mundo. El país quedó suspendido en el vacío. Y entonces llegó lo que muchos cubanos recuerdan con una mezcla de miedo y resistencia. El periodo especial. No como un concepto económico o un conjunto de políticas,
sino como una experiencia humana: apagones interminables, transporte paralizado, industrias detenidas, escasez total, hambre disfrazada de resistencia. La ruptura entre Fidel y Gorbachov no solo fue un conflicto político, fue el detonante de una crisis que marcó a toda una generación. Y el precio lo pagó Cuba sola, sin Moscú, sin combustible, sin aliados, sin un plan alternativo. Fidel había apostado a la eternidad del bloque socialista. Gorbachov había apostado a reformarlo. Ambos perdieron, pero el que más perdió fue el pueblo cubano. Una vez desaparecida la Unión Soviética, Fidel se quedó con algo más que un país en ruinas económicas. Quedó con una narrativa por construir. Porque si el colapso del socialismo en Europa del Este era explicado simplemente como el fracaso del modelo, entonces Cuba no tenía cómo justificar su propia continuidad. Y Fidel lo sabía. Por eso, a partir de 1992, comenzó a articular un discurso afilado, refinado, calculado. Gorbachov no había reformado el socialismo, lo había destruido. En los discursos de aquellos años, Fidel fue contundente. Denunció la ingenuidad de creer en aperturas peligrosas. Acusó a los reformistas de debilitar al movimiento comunista internacional. Presentó a Cuba como el último bastión de la resistencia. Y convirtió la perestroika en sinónimo de rendición. Para Fidel, lo que había ocurrido en Europa del Este no era una evolución histórica, ni un proceso inevitable. Era una traición. Y así lo transmitió al pueblo cubano. La narrativa oficial comenzó a enseñar que el derrumbe soviético fue causado por errores ideológicos, debilidad política, ablandamiento ante el capitalismo y la pérdida de valores revolucionarios. En ese relato, Fidel se posicionaba como el único líder que se mantuvo firme, como el guardián de un ideal que todos los demás abandonaron, como el sobreviviente de un naufragio donde él no solo salvó la isla, sino que mantuvo viva la esencia del socialismo. Era un mensaje claro: ellos fallaron, nosotros no. Pero el precio de esa postura fue altísimo. En el fondo, el choque entre Fidel Castro y Mikhail Gorbachov nunca fue solo político. Fue un conflicto filosófico, casi existencial. Gorbachov creía en un socialismo reformado, flexible, capaz de convivir con el mercado y la democracia. Fidel creía en un socialismo rígido, vertical, basado en la disciplina revolucionaria y el control absoluto del Estado. Eran dos modelos opuestos. Demasiado opuestos para coexistir. Gorbachov apostó por abrir las ventanas y dejar entrar el aire. Fidel apostó por cerrarlas y resistir la tormenta. Y al final, ambos tomaron decisiones que cambiarían el destino de millones de personas. Gorbachov destrabó un sistema que estaba podrido, pero a un costo gigantesco. La URSS desapareció. Fidel salvó su propio poder político, pero arrastró a Cuba a la crisis más profunda de su historia, el periodo especial. El divorcio entre ambos líderes no fue un episodio diplomático. Fue una fractura histórica que definió las décadas siguientes. Y aunque Fidel siempre culpó a Gorbachov por la caída del bloque socialista, lo cierto es que aquel conflicto dejó una enseñanza más grande que cualquiera de sus discursos. Cuando dos visiones del mundo chocan, el que resiste no siempre gana, y el que cambia no siempre pierde. Pero en la historia cubana, ese choque dejó cicatrices que todavía no terminan de cerrar. Si este episodio te ayudó a comprender mejor la ruptura que cambió el destino de Cuba, te invito a suscribirte a La Memoria Roja para continuar desenterrando las historias que otros prefieren callar. El próximo episodio promete abrir otra página incómoda y profundamente reveladora.